Bienvenido, bienvenida a la segunda clase del curso básico sobre las bases del entrenamiento de la resistencia. Hoy veremos los tipos de resistencia y atenderemos a distintas clasificaciones para encuadrar lo que es la resistencia en sí. Así que, ¿estás preparado? Vamos a ello. Clase 2. Tipo de resistencia. A continuación vamos a atender a 6 tipos de clasificaciones en las cuales podemos encasillar a la resistencia. Primera clasificación. Según el volumen de la musculatura implicada. Encontramos dentro de esta la resistencia local y la resistencia general. En la resistencia local participa menos de una séptima parte de la musculatura corporal, es decir, solo trabaja un segmento del cuerpo determinado. Por lo que este tipo de resistencia está relacionado con la resistencia muscular y dependiendo del deporte que hagamos tendrá más o menos relevancia. Ejemplo, en el baloncesto, en la posición de triple amenaza, estamos trabajando una sentadilla pero un poco especial porque tenemos las punteras un poco como levantadas para estar en tensión. Pues ahí sería interesante trabajar este tipo de resistencia para que a la hora de que tengamos que mantenernos en esa posición tengamos un mejor rendimiento. Y la segunda clasificación sería resistencia general, que participa la mayoría del cuerpo y a lo que comúnmente conocemos como la resistencia. Segunda clasificación, según la vía energética implicada. En esta encontramos los términos que posiblemente más familiarizados estéis, que son la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. No obstante, vamos a definirlo y vamos a entender un poquito mejor lo que es desde el punto de vista científico a estas dos resistencias. Resistencia aeróbica es aquella en la que existe oxígeno para responder a la demanda de energía por parte del esfuerzo. Siempre serán por debajo del umbral anaeróbico. Este término, umbral anaeróbico, quedarse con él, pero posteriormente en otras clases, como ya dije en el índice, vamos a desarrollarlo para que lo entendáis bien. Entonces, quedaros con la idea que siempre que haya oxígeno para poder realizar el ejercicio, estamos hablando de resistencia aeróbica. Y si hablamos de la resistencia anaeróbica, es aquella en la que el oxígeno no cubre la demanda de energías provocadas por el esfuerzo. Para superar este déficit entran en juego vías energéticas que no necesitan de oxígeno, como la glucosa anaeróbica, entre otras. Estos términos, que son de fisiología, los podremos abarcar en otro curso próximamente si es que estáis interesados en saber un poco más acerca de esto. Y por lo tanto, como puede ser consecuencia, que a lo mejor ya habéis pensado, en estos tipos de esfuerzos se tiene que superar ese umbral anaeróbico que ya hablaremos más adelante de él. Hay que llevar a cabo o hay que tener a cabo en cuenta unos factores dentro de esta clasificación, y es que aunque vayamos a un ejercicio de tipo aeróbico, las adaptaciones que sufre el metabolismo hasta que se estabiliza el consumo de oxígeno máximo, que también hablaremos próximamente de él, no os preocupéis, se considera que es de carácter aeróbico y si no hubo calentamiento previo adecuado a estos déficits de oxígeno que ha tenido que suplir el cuerpo para conseguir estabilizarse, lo acabará pagando el deportista al final del ejercicio, empeorando su rendimiento antes que se hubiera calentado adecuadamente. Lo que quiero decir con estas palabras, que aquí lo he dicho un poco más formal, pero voy a desmigarlo, sería que si tú no calientas bien, pues obviamente esto se ve repercutido al final del entrenamiento y que si tú vas a una carrera constante, vas a correr 30 minutos, vas a correr a la misma velocidad, hasta que llegas a ponerte a esa velocidad y estabilizas todos tus niveles de oxígeno y de rendimiento, bueno, el rendimiento no, o tú estableces tu ritmo, pues hasta que llegas a eso, hay ese periodo, a una fase anaeróbica, porque estás demandando más oxígeno del que porque no te llega el suficiente para realizar ese esfuerzo. Espero que hayáis entendido esto, es un poco complejo. Si tenéis alguna duda lo podéis dejar por los comentarios. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que la fatiga se manifiesta más rápidamente en el anaeróbico, obviamente. Si está faltando el oxígeno para respirar, o sea, no para respirar, sino para llegar a esas demandas, pues obviamente vaya a chupar más sustratos del cuerpo y se vaya a cansar antes. Ya que, prosigo con el guión,
ya que este tipo de ejercicios tiene asociada la aparición del lactato, y esto es lo que provoca un entorpecimiento de la función celular y con ello la provisión energética. También puede estar producida esta fatiga por el agotamiento de la reserva energética vinculado a los sustratos elásticos o al glucógeno muscular. Esto ya entiendo que sea un poco más complicado porque todos estos términos son de fisiología del ejercicio, pero por resumiros un poco, el lactato es un producto residual que genera el cuerpo, que entre comillas es malo, y los sustratos elásticos son los que están vinculados al lactato, y el glucógeno muscular es lo que básicamente da energía al músculo, que tenemos unos almacenes muy reducidos, pero son más grandes que, por ejemplo, otro concepto que es el ATP, que eso es la moneda de cambio por excelencia dentro de la energía. Pero esto, como estaba comentando, es un poco más complejo y solo quiero hacer constancia de ello, porque tenéis que saberlo, pero no tenéis por qué dominarlo actualmente. En próximos cursos ya hablaremos sobre estos términos y ya podréis familiarizarse también con esta terminología. Así que, en conclusión, no podemos afirmar que trabajemos ni una resistencia ni en otra, porque no existe ni el blanco ni el negro. Siempre hay ejercicios que demanden más de un tipo de resistencia que de otro. Tercer tipo, según la duración, enfocada sobre todo a los deportes en los que haya carrera, es decir, 100 metros, 200, 800, 400, 800, 1500, media maratón, etcétera. Dentro de esta encontramos resistencia de corta duración. Es la resistencia necesaria para desarrollar trabajos que oscilan entre los 35 y los 2 minutos. En su mayor parte es de carácter anaeróbico. Ejemplo, un atleta que corre 400 metros. Segundo tipo, resistencia de media duración. Es la resistencia necesaria para desarrollar trabajos que oscilan de los 2 hasta los 10 minutos. Combinan tanto aeróbico como anaeróbico. Ejemplo, el atleta de medio fondo que corre 1500 metros. Y luego encontramos la resistencia de larga duración, que aquí predomina la resistencia aeróbica, y encontramos 4 tipos de clasificaciones, que básicamente van por... A medida que va aumentando esta clasificación es porque dura más la tarea, ¿no? El ejercicio. Si es de 10 a 35, estamos en la primera, que son atletas de 5K y de 10K. Luego, la segunda sería de 35 a 90 minutos, que son atletas de media maratón. La tercera sería de 90 minutos a 6 horas. Por un ejemplo serían los atletas de maratón. Y por último, los demás de 6 horas, que son atletas de Ironman, que esto es una matada. O sea, si no estáis bien preparados físicamente, no os recomiendo que hagáis ninguna de estas carreras. Cuarto tipo, según la relación con otras capacidades. Resistencia a la fuerza. Capacidad de resistir al cansancio cuando se ejecutan trabajos de fuerza que implican superar resistencia del 30 al 80% de la 1RM. Es propia de deportes de resistencia que tienen carácter cíclico, como el ciclismo. Este concepto de la RM es la repetición que tú puedes realizar con el máximo peso posible, haciendo la técnica bien. Esta explicación está explicada así malamente, y esto se abordará luego en el curso básico sobre el entrenamiento de la fuerza. Pero quedarse con eso, que es como si tú llegas a hacer un levantamiento de un press de banca y tu máximo peso que puedas hacer son 120 kilos y solo puedes hacer esa repetición. Pues eso sería tu RM. Así a grosso modo, no es exactamente esto sí, y necesita de más profundidad, pero bueno, estamos con la resistencia en sí. Y como va a salir en los siguientes tipos de resistencia, pues ya lo nombro para que se hagáis un poco la idea. El segundo tipo dentro de este sería la resistencia a la fuerza explosiva, capacidad de hacer un esfuerzo repetido que implica superar una carga superior al 30% de una RM, aplicando la mayor fuerza posible en el menor tiempo. Estos esfuerzos repetidos suelen ser con el peso corporal, por lo que es típico de los deportes de contacto y colectivo.
Resistencia en deportes multidisciplinares. Capacidad de resistir la fatiga manteniendo el rendimiento óptimo en esfuerzos continuos que implican distintos patrones motores como puede ser la carrera, la natación o la bici. Es muy típica de los triatletas. Cuarta, resistencia de combate. Está relacionada con los esfuerzos de alta intensidad y diferente orientación que ocurren de forma no estandarizada, es decir, de manera intermitente, y que combinan tiempos de descanso con esfuerzos muy intensos. Son los típicos de los deportes de combate y los colectivos. Quinto tipo, resistencia a la velocidad. Capacidad que permite mantener el rendimiento en aquellas cargas de duración breve pero que son de máxima intensidad. Suceden de manera repetida y se combinan con diferentes periodos de descanso. La diferencia con lo anterior es que estos sí están estandarizados, ya que sabes cuándo se debe iniciar y cuándo se debe acabar. Quinto tipo, según la relación con el rendimiento. Resistencia base, capacidad de ejecutar una actividad con independencia del deporte que se trate, es el soporte sobre el que se sustentarán cargas específicas. Vaya, lo que siempre que nos han dicho, da igual para el deporte que sea, que salir a correr 10 minutos, que es bueno para el corazón y tal. Pues esa es la resistencia base. La resistencia específica, que es el segundo tipo, es la capacidad de ejecutar aquellas actividades propias de la disciplina deportiva. Es la clave del rendimiento. Lo que quiere decir es que sea adecuada a la especificidad del deporte. Y por último, el último tipo, que ya esto se está alargando, y sería la resistencia estática, que está directamente relacionada con los ejercicios isométricos. Si no sabéis lo que es un ejercicio isométrico, pensad en una plancha, y ya lo tendréis. Y luego aquí en los apuntes tendréis un ejemplo para que lo entendáis un poco mejor, pero vamos a saltarlo porque ya se está alargando esto mucho. Y finalmente la resistencia dinámica, que se sucede en una fase de contracción y relajación de la musculatura. Y finalmente vamos a hablar por encima sobre el control de entrenamientos de la resistencia, que se debe tener en cuenta el porcentaje de la carga en relación con la 1RM con la que se está trabajando. En los apuntes os dejo una tablita para que le echéis un vistazo y si tenéis alguna duda dejármela por los comentarios. Así que hasta aquí la clase de hoy. Yo sé que ha sido densa, ha habido muchos conceptos que también se han explicado en posteriores clases y en otros cursos. Pero espero que os haya llegado la idea de todos los tipos de resistencia que hay, que no son los más importantes, son la anaeróbica y la aeróbica. Y nada, espero que haya gustado y nos vemos en la próxima clase.